amigos, ¿cómo están? Hoy estamos compartiendo la tercera cátedra de la Red INAP. Para nosotros es un gusto enorme poder estar junto a ustedes nuevamente. Nos hemos tardado un poquito en que esta tercera cátedra se lleve adelante, pero siempre con el cariño para todos ustedes. Y hoy, sobre todo que vamos, bueno, este panel hoy está conformado solo por mujeres, así que, y además que vamos a hablar de un tema que siempre está mucho más relacionado con un tema de sensibilidad y de trabajo que lo hacen desde este lado, ¿no es cierto?, femenino, y que está muy conectado hacia nosotras. Entonces, para mí es un gusto poder hoy compartir este panel con Ana Cedeño y con Rosángela Pachel de Brasil y de España. Yo estoy desde Ecuador, esa es la magia de la tecnología que ahora nos permite conectarnos, que nos permite tener estos espacios que antes los veíamos como muy lejanos y necesitábamos que recorran las personas muchos kilómetros para poder contar con toda su experiencia. Y ahora podemos hablar de este magnífico tema que es la videocreación y corporalidad en la contemporaneidad, esas narrativas desde el encuentro en la videodanza. Estoy segura que para muchos este tema será nuevo, no se ha escuchado, pero tenemos dos expertas aquí que hoy nos van a contar y nos van a hablar sobre qué es la videocreación, cómo la videodanza justamente, cómo estas nuevas prácticas audiovisuales que se hibridan a través de la danza, el cuerpo en movimiento, las identidades de género, étnicas o migrantes, se ven de alguna forma se hace una hibridación de todos estos géneros y se lo puede transmitir a través de justamente la videocreación y la videodanza. Estas subtemáticas, de alguna forma, vamos a ver con Ana y con Rosángela, cómo estas modalidades de videocreación, la historia de la videodanza, su posición entre las prácticas artísticas y escénicas, y todas esas posibilidades de la interacción entre esas prácticas escénicas y el video, cómo se han convertido de alguna manera en definidoras de la identidad individual y colectiva contemporánea. Estas piezas audiovisuales artísticas normalmente están muy relacionadas, para la gente que conoce sobre este campo, con la parte audiovisual de cortometraje, que pueden ser definidas por un tiempo específico y por lo general no necesariamente tienen una narrativa en sí, pero escrita, ¿no es cierto? Si no es, aquí se contempla todo lo que es la parte audiovisual, de música, del cuerpo en sí. Entonces, Ana y Rosángela, que voy a solo darme un momentito para poder compartir con ustedes cuál es la experiencia de cada una y qué es lo que han venido trabajando durante este tiempo. Voy a empezar por Ana Cedeño Valdellos. Ella trabaja en la Universidad de Málaga, en España, es doctora justamente en comunicación audiovisual y profesora de este departamento de audiovisual y publicidad, y sus líneas de investigación se han venido desarrollando en la música en relación con los medios audiovisuales y esas prácticas audiovisuales en el panorama contemporáneo desde una perspectiva histórica, educativa y sobre todo con especial énfasis en estos hechos artísticos como el videojockey, el mapping o la videodanza, que es el tema que hoy vamos a tratar. Y en relación a esto ha hecho muchas publicaciones que justamente están conectadas con el tema del lenguaje del videoclip, la música contemporánea en el cine contemporáneo, y ha participado en muchos artículos en revistas indexadas, por un lado. Y Rosángela Fachel de Medeiros, en cambio, ella trabaja en la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Ella es licenciada en comunicación social, es doctora en literatura comparada, es profesora colaboradora del Máster de Artes Visuales e integra justamente, al igual que Ana, la red de narrativas iberoamericana de narrativas audiovisuales y es co-creadora y codirectora del Festival Internacional de Video de Arte, que es justamente de una de las cosas que vamos hoy a hablar, del Festival Internacional de la Videodanza y de la muestra de cinema latinoamericano de Río Grande. De Río Grande do Sul, pues, supongo que sí, ¿no es cierto, Ángela? Y sus temas de investigación y actuación académica están relacionados justamente a todo este ámbito del audiovisual latinoamericano contemporáneo, especialmente en relación
a los encuadres y a la corporalidad y género. Entonces vamos a tener desde 2 continentes, vamos a hablar justamente de este tema de la videodanza y de la videocreación. Y me gustaría, un poco después de que he hecho este paréntesis y esta presentación con ellas, me gustaría, bueno, antes de comenzar, quiero también agradecer a, a las personas que hacen posible este espacio. Realmente nosotros desde la red estamos intentando de alguna manera poder integrar espacios que nos permitan conectarnos, que nos permitan conocer el trabajo que se están haciendo, que nos permitan, como dice la misma red, conectar esas diversas experiencias, esos diversos conocimientos que están trabajándose en diferentes esferas de los continentes, ¿no es cierto? Entonces, quiero agradecer a Federico Sabana, que es la persona que está trabajando en todo este tema de poder realizar la cátedra, a Alejandro, que de alguna forma también siempre está motivándonos, nos está incentivando para que podamos realizar este tipo de espacios. A Manuel Chiró, que también quiero agradecerle, que de hecho está aquí acompañándonos internamente a nosotros para podernos dar todo el soporte que requerimos, y a Juan Carlos Ábalos, que es la persona que nos ayuda desde la parte técnica y que nos ayuda a integrar y que esto se pueda ver a través de nuestro Facebook Live de la Red INAV. Así que les quiero agradecer y bueno, a todos los compañeros también, porque sin la red en sí, esto no podría existir. Así que muchísimas gracias a todos y quiero agradecer también a quienes nos están dando ese espacio de escucharnos, de vernos y después compartir con sus estudiantes y que puedan conocer otro ámbito que tiene que ver con esta narrativa, ¿no es cierto? La narrativa, y en este caso la videocreación y la corporalidad en la contemporaneidad, esas narrativas del encuentro en la videodanza. Y quiero empezar un poco con Ana, a ver si nos cuenta algo de historia sobre la videodanza. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de eso, de la videodanza? ¿Qué es? ¿Cómo se conecta? Tú que has estado trabajando con este ámbito, ¿qué es lo que nos puedes decir? Para las personas que no saben, habrá personas que ni siquiera tienen idea sobre esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero unirme a los agradecimientos de los que ha hablado Katy Mier, también a ella y a mi compañera Rosángela Facher por unirse, por esta unión para hablar sobre esta narrativa y estos formatos audiovisuales que de alguna manera son periféricos dentro del audiovisual y también dentro de la academia. Y bueno, pues sumarme a los agradecimientos a toda la red y a todas las personas que se han nombrado. También, bueno, pues decir que estoy muy, muy ilusionada y bueno, expresar que estoy, que me parece que son temas interesantes y que no siempre es posible hablar de ellos, ¿no? Así que estoy emocionada también de veros aquí, que esto sea posible a pesar de lo que vivimos y de lo lejos que vivimos a veces, ¿no? Nos conocemos las tres, una más virtual, otra incluso presencialmente, y es de verdad un honor estar aquí con vosotras y un momento que recordaré siempre. Y bueno, para introducirnos ya completamente en el tema, pues decir que la videodanza seguramente es una de las modalidades, uno de los tipos de obras de videocreación más secundarias, más periféricas, que han quedado siempre de alguna manera más en un segundo plano en el audiovisual, en la creación de lo que comúnmente se llama como videoarte o videocreación. Y bueno, pero seguramente a pesar de este papel secundario, seguramente está muy enraizado o muy relacionado con el ser contemporáneo, el ser humano contemporáneo. Tanto desde la modernidad, desde la época que comúnmente se denomina la modernidad, como en la contemporaneidad o la posmodernidad, ¿no? Desde la modernidad en esta idea de expresar la identidad, expresar el yo, llevar la individualidad incluso a un primer plano, todas las prácticas, no solo de vídeo, en principio sobre todo en tecnología analógica, cinematográfica, pusieron el foco en esa idea del cuerpo mediado a través de la pantalla y a través de la cámara y
y con el espectador a la pantalla. Con lo cual, pues hablar de que esa unión entre el cuerpo, la cámara y la pantalla es que es un concepto que es muy moderno y muy contemporáneo también, ¿no? Y en la evolución de la modalidad la evolución de las características de la videodanza de alguna manera se va a ir viendo, ¿no? En realidad tenemos muy poco tiempo para explicar algo que nos podría llevar y podríamos poner muchos ejemplos y todo bastante interesante. Y es una práctica que cada vez está más incluso en el consumo. Es decir, la gente cada vez ve más videoclips, videodanzas específicamente, con lo cual está cada vez más en el consumo diario de los espectadores contemporáneos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues decir que pues esta idea del cuerpo del performer y de cómo el creador audiovisual, en este caso coreógrafo o videocreador, videoartista, pues toma esta creación dancística y la utiliza como medio de expresión y la media a través de la pantalla. Y desde siempre, desde la modernidad y también ahora, suponen un elemento de empoderamiento de identidades únicas, de género y de toda una serie de prácticas que tienen que ver con cómo la gente se siente y cómo se siente individualmente y también colectivamente, ¿no? De eso también nos va a hablar seguramente Rosángela un poco más después, ¿no? Y directamente en la pregunta que me dice exactamente Katy, la verdad es que podríamos nombrar a muchos creadores, ¿no? Decir que, por dar una primera definición, decir que Douglas Rosenberg seguramente sea el teórico o el teórico y creador, porque se suelen dar unidos, creador de videodanza, define la videodanza como la danza para la pantalla como construcción literal de una coreografía que solo vive o que solo debería vivir o que está creada, construida, cuando está encarnada en un film, en un vídeo o con tecnología digital, ¿no? Ni la danza ni los medios para manifestarla están al servicio uno de otro, sino que son compañeros o colaboradores en la creación de esta forma híbrida. Por lo tanto, no podríamos hablar de videodanza si la danza o el vídeo están en un segundo lugar uno u otro. Y de hecho, pues luego voy a hablar de estas modalidades, ¿no? También. Entonces, decir que lo que comparten verdaderamente danza y vídeo, que está, creo yo, en el núcleo del éxito de este formato, de esta unión entre la danza y el vídeo en forma de videodanza, es que los dos comparten una sustancia temporal. Es decir, tienen que ver con la generación de una serie de pautas, de posicionar elementos en un espacio y que esto evolucione en el tiempo. Y esto, tanto la danza en forma de coreografía como la expresión audiovisual, ya sea de cine o de vídeo, pues lo tiene, en este caso, el lenguaje audiovisual, cinematográfico o de vídeo, a través del montaje. Es decir, la coreografía y el montaje son dos elementos que comparten esta parte del espacio, esta parte del tiempo, elementos puestos en una disposición, más o menos que tiene una parte digamos, de improvisación, pero una parte también construida, como suele ser una coreografía, y que por ello, en esto está el éxito verdaderamente de este tipo forjado ya de modalidad audiovisual, ¿no? Y los precedentes de la videodanza, o también denominada screen dance, es un término que se utiliza mucho en el ámbito anglosajón, naturalmente se remontan a toda la experimentación cinética en el nacimiento del cine, a partir de 1895. Y con todo esto pues, podemos hablar de los experimentos de la cronofotografía de Muybridge, y también de las películas de Edison, muy conocida, archiconocida, la Serpentine Dance de 1894, que pues Louis Fouillère, que uno dicen que él lo era, que la que aparece es ella y otros no, ahí hay una polémica un poco histórica, incluso hay una película sobre esta bailarina, es muy conocida. Voy a compartir pantalla, no tengo tiempo de explicar todas las... de que podamos ver todas, no sé si se ve, estos son frames de Serpentine Dance, y bueno, pues ese juego simplemente con el cuerpo en movimiento es el que llega al cine primitivo, ¿no?
en la formación del cine primitivo, ¿no? O sea, llama la atención la singularidad del cuerpo que baila y cómo en la pantalla pues tenemos justo delante ese encanto del baile bien hecho, bien llevado y de la coreografía, ¿no? Esto como primer antecedente. Luego llegan las vanguardias. Un movimiento como el Absolute Film, por ejemplo, también unió la música, el material pictórico, este material pictórico y incluso el material de animación con la música y bueno, pues montado a través del ritmo, ¿no? Esto es como otro precedente. Naturalmente, no puedo dar tantos detalles. Esto llegó también, o esto influyó también en los mucho más conocidos musicales, ¿verdad? Musicales de Hollywood, ¿no? Estas puestas en escena musicales que en muchos casos desafiaban la lógica de la casualidad, todo lo que es el cine musical de Busby Berkeley, de Gene Kelly, que todos conocemos, cuando de pronto en medio de la narración pues aparece una música que viene del cielo, ¿verdad? Y los personajes pues dejan atrás la lógica, la causalidad y empiezan a cantar, a bailar y naturalmente es un antecedente de la videodanza, ¿no? Llega después también el cine experimental. Esto es en una segunda, digamos, ola de la experimentación, sobre todo en Estados Unidos, con la también bastante conocida obra de Maya Deren. Maya Deren fue una teórica y creadora norteamericana, incluso filósofa, tiene interesantes textos sobre, bueno, que pueden ser considerados filosofía, con su famosa obra A Studying Choreography for Camera, en 1945, un estudio sobre coreografía, en coreografía para la cámara, pues esta obra es considerada una de las más influyentes para los artistas y los coreógrafos posteriores, porque de alguna manera lo que hizo fue tomar todas las experimentaciones que se ven en el cine, por ejemplo, surrealista, de los surrealistas y de los expresionistas, y llevarlas a lo que podríamos llamar una obra de videodanza. Ahora, si tengo tiempo, podemos ver un fragmento, aunque es verdad que es muy, muy fácil de ver, ¿no? o de encontrar. Encontramos también a Amy Greenfield, a Caroline Brown, ya en la década de los 70, y también ya en Europa a Jean-Paul Dupuis, con obras, por ejemplo, como Litofonía, que retoma la tradición de los films de Maya Deren, o Dansité. A finales de los años 60, de manos del músico Nam June Paik, toda esta experimentación que se había dado en el cine deviene en vídeo, porque nace el medio, o más bien el soporte videográfico, ¿vale? Y aquí podemos destacar, naturalmente, aparte del propio Nam June Paik, que tiene también obras que se pueden considerar videodanza, tenemos que destacar un poco más adelante los experimentos de John Cage y de Merce Cunningham. Creo que tengo aquí también algún frame para que veáis lo que ya naturalmente en medio videográfico, y muchas de sus obras pues se emitieron después en televisión y son antecedentes, o más bien no antecedentes, sino forjaron un modelo de cómo se tenía que ver el cuerpo bailando en la televisión, ¿no? Tenemos también a el creador Ernst Willer, que lo que hace es, de alguna manera, desplazar la cámara hacia una relación mucho más estrecha con el coreógrafo y el camarógrafo. Es decir, aquí ya, el cuerpo, aquí algo interesante, el cuerpo comienza a estar fragmentado y manipulado, el cuerpo que es mediado a través de la cámara. Y esto es muy interesante porque va a servir también a las prácticas posteriores de todas estas prácticas de minorías étnicas, raza, género, etcétera, que veremos después, ¿no? Esto es algo esto es un modelo para las experimentaciones que luego se han dado también en la danza digital, en NetDance,
¿vale? Esta idea de que el cuerpo puede ser fragmentado, puede ser manipulado, puede ser distorsionado y que ahí hay una experimentación sobre lo que es ser humano en nuestra época, ¿no? Estamos hablando de que estos son los años después, evidentemente, de las dos guerras mundiales, durante la Guerra Fría, etcétera. Entonces, ahí, bueno, y naturalmente después de todos los cambios filosóficos y en la ciencia que se ha dado en la física, etcétera. En este tema, evidentemente, no puedo meterme mucho, pero es esto exactamente lo que también recoge el arte, ¿no? En todas sus modalidades. Y muy interesante también, y aunque no quiero dejar de hablar de ello, la videoasta o videocreadora mexicana, por dar también un nombre dentro de Latinoamérica, de Paula Weiss, una figura destacada de la práctica de la videodanza y también muy influyente en toda la videocreación de género, sobre todo después, o dentro de lo que es la videocreación hecha por mujeres, que con 38 trabajos pues, hizo toda un catálogo de lo que podía ser el vídeo y su aplicación con el cuerpo. Paula Weiss fue la primera persona que bailó con la cámara, ¿vale? En su obra Ciudad, Mujer, Ciudad, esta es Mi Corazón, esto es un frame Mi Corazón, sus trabajos no son tan fáciles de encontrar. Si veis ahí, es una persona que baila y de fondo hay un ojo. Es esta idea del ojo, dice, ella decía que yo me veía bailando, yo me veía viendo, ¿no? O sea, esta idea de bailar y de ver relacionadas con la cámara. Muy emocionante. Es una videoasta bastante conocida, sobre todo en México, y bueno, finalmente también se suicidó, por dar una idea, un punto ahí último, es decir, una mujer que se expresó, sufrió mucho y se expresó a través de la cámara y a través del baile y de su baile, ¿no? Y que ha influido también mucho en la danza contemporánea de su país, ¿no? Esto por dar algunas ideas generales de la historia de la videodanza o la videodanza histórica, ¿verdad? Porque podríamos hablar mucho más, pero tenemos otros temas y, bueno, si luego es posible podemos poner algún pequeño fragmento. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Creo que has dado así un breve recorrido histórico para poder entender algo sobre la videodanza. De hecho, después se me queda una pregunta que te la dejo porque tengo una memoria que inclusive es cómo esto, pero lo desarrollamos después, cómo esto ahora vuelve a tener fuerza o realmente toma fuerza con las tecnologías, ¿no? Lo que antes era impensable y necesitaba muchos recursos, ahora la tecnología ha dado una posibilidad inmensa de que la videodanza llegue o le permita a ciertos grupos, como tú decías, étnicos, a minorías, que este es el tema que en cambio vamos a hablar en este momento con Rosángela, puedan tener estos espacios que antes eran de alguna forma reservados solo para cierto tipo de población, ¿no es cierto? Y en cambio, ahora, no sé si Rosángela nos puede hablar justamente de la importancia que ha tenido la videodanza para estos grupos, para las minorías, para cuando estamos hablando justamente del cuerpo, de estos performances, qué significan, qué nos da cuando están justamente en pantalla. Tú has estudiado este fenómeno, lo has trabajado desde ya hace algún tiempo y nos gustaría más o menos que nos puedas explicar cómo podemos entender, cómo podemos comprender, digamos, estos sujetos a través de estas prácticas, ¿no es cierto? De estas prácticas que tienen que ver con la videodanza. Bueno, bueno, estoy empezando a investigar, ¿no?, estas cuestiones y ahí creo que voy a poder aportar algunas inquietaciones mucho más do que respuestas, ¿no? Pero antes de todo me gustaría hacer también el agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a la red, a las compañeras que están acá con nosotros, ¿no? Saludar a todos que nos están escuchando, decir que también estoy muy, muy contenta de poder estar acá.
creo que en este año he estado con muchos compañeros de Red de Nave en las pantallas, en muchas pantallas, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Me parece incluso que nunca he trabajado tanto con mis compañeros como en este año. Así creo que nos reinventamos mucho y logramos, además de todos los problemas que nos están atravesando y de que hablábamos en el backstage, poder estar acá hoy es algo que realmente me hace muy feliz y que me pone las ganas para seguir, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir investigando, para seguir pensando en cómo la educación puede aportar algo para quizá el mundo en alguna cosita pueda mejorar un poquito. Y eso entonces me gustaría agradecer mucho, ¿no? Y empezar entonces a hablar un poco de lo que estamos investigando. Y agradecer a Ana por la clase, siempre es un lujo escucharte, Ana, siempre aporta tanto del tema y sabe también, es un lujo poder escucharte. Y bueno, yo realmente en este momento preparé algo para hablar del contemporáneo, justo lo que hablaba, lo que Katy me instigó a hablar, es justo lo que había pensado en tratar, porque para mi investigación estoy pensando en esto en este momento. Y ahí preparé, porque como ya deben haber percibido, yo hablo en portuñol, entonces preparé un PDF para compartir, también escrito, intenté escribir en castellano, que así creo que la gente también puede acompañar un poco mejor lo que estoy pensando, ¿no? Ahí voy a compartir a ver si todo sale bien. Ahí, creo que sí. Ahí está. Bueno, entonces yo he nombrado así para mi pequeña intervención de videodanzas como audiovisualidad insurgentes, y pensando esto en la diversidad en la pantalla. Estas audiovisualidad insurgentes de algo que empecé a proponer como una reflexión este año, pensando en estas producciones audiovisuales que, sobre todo por la pandemia, empiezan a llenar nuestras pantallas, ¿no? Y son producciones audiovisuales que están afuera del mainstream, o sea, son producciones amadoras en la mayoría, o si no son producciones de sujetos y sujetas que no llegarían a la pantalla en mainstream, ¿no? Que no tenían cómo hacer una producción, por ejemplo, en una televisión abierta o incluso en el cine, mucho menos, ¿no? Entonces, por eso estoy pensando en estas audiovisualidades insurgentes y pienso la videodanza también en este sentido. Y ahí justo mi punto de partida es pensar la pandemia, porque creo que la pandemia ha puesto en evidencia muchas cuestiones que ya venían siendo construidas, pero que con la pandemia se intensificaron. La primera es la convergencia, ¿no? Estamos todos en la pantalla, todos, todo, para trabajar, para fiestas, para ver los amigos, para los romances, para todo, para el sexo, para lo que sea, estamos en la pantalla. Y eso se ha intensificado mucho más, ¿no? Y además de eso, por esta intensificación también, por las cuestiones de aislamiento, ¿no? Que nos ha sido necesario por la cuarentena, también a una profusión de consumo de producciones audiovisuales, ¿no? Y esta profusión de consumo está relacionada mucho más a las producciones mainstream, por ejemplo, Netflix y todo lo que se puede aportar por Internet y por la red de canal de televisión cerradas o abiertas, pero también la producción que está en YouTube, ¿no? YouTube también se ha transformado en una televisión muy buena para mucha gente en este momento. Y ahí sí empezamos a cruzar este consumo de producciones que son producciones comerciales y producciones que son producciones amadoras, pero que también nos han enganchado, ¿no? Nos quedamos muchas horas, ¿no? Incluso mirando, por ejemplo, los reels en Instagram, ¿no? Me quedo ahí mirando y cuando voy a ver la hora estuve 40 minutos mirando estas producciones. Y además de eso, entonces, tenemos una profusión de producciones amadoras, ¿no? De personas que no están en la industria, la mayoría, no, algunas incluso transforman esto en profesión, pero al principio no están como esto no es una profesión, pero lo empiezan a producir contenido para Internet, para Instagram, para lo que sea, y eso empieza a tener como también un público específico. Entonces, en este momento, eso que ya era un proceso, ¿no? que venía aconteciendo naturalmente, y eso tenemos muchos compañeros de la red que estudian las cuestiones de la ecología de los medios, de la transmedia, creo que es otro tema para una otra cátedra. Entonces, bueno, salto ya para el presente, ¿no? Que se intensifica eso, se torna mucho más
potente por la cuestión de la pandemia. Acá tenemos nuestra vida en la pantalla. Y ahí creo que también, y eso que es una cuestión que hemos conversado en algún momento en alguna de nuestros vivos, ¿no? Acerca de la relación entonces que se instaura de las pantallas con la corporalidad, ¿no? Porque cuando empezamos a tener sujetos y sujetas que no están en las pantallas mainstream, ¿no? Que son corporalidades, identidades, ¿no? De género, identidades de raza, que no están en las producciones hegemónicas, pero ahora sí en estas producciones que se hacen por interés propio o por interés de un grupo que tiene, ¿no? que tiene una identificación, entonces empezamos a mirar estas corporalidades que no son hegemónicas, pero que empiezan a estar en las pantallas. Entonces surgen ahí nuevas relaciones entre pantallas y corporalidad, y también empezamos a pensar en esta posibilidad, además por las tecnologías, ¿no? Por eso estamos todo el tiempo con nuestro celular como una extensión, como ya lo decía McLuhan, ¿no? Antes de existir el celular. Y ahí estamos todo el tiempo produciendo imágenes de nosotros, ¿no? Y para eso ya empezamos cada uno sabe cómo hacer la mejor selfie, ¿no? Tiene la experiencia de su corporalidad mediada por la tecnología. Entonces ahí también empieza una otra experiencia de la corporalidad con las pantallas y con la tecnología. Y pensando en eso, y ahí pensando también en esta propuesta que era hablar de las audiovisualidades insurgentes de la videodanza, tenemos que acordar que eso empieza con el YouTube, ¿no? En YouTube empezamos a poder narrar audiovisualmente acerca de uno mismo, ¿no? Pero acá empezamos mucho en la estructura de la narrativa más comercial, ¿no? Hacer como sería documental, hacer las narrativas, todo muy parecido con esto que has narrado. Un poco de lo que Katy decía cuando empezábamos, ¿no? Que tenemos la narración, ¿no? Contar una historia muy semejante a lo que se hace en los cortometrajes, en el cine. Entonces acá tenemos el primer momento en que nosotros que no somos realizadores audiovisuales empezamos a realizar, ¿no? Y empezamos a realizar en YouTube. Pero ahora, en este momento, y sobre todo en este año, voy llegando en la discordia, ¿no? Que es TikTok. Este año creo, no sé si en toda América Latina, pero en Brasil, una locura total. Todas mis sobrinas que tienen como 3 años, 6 años, 9 años, hacen TikTok, ¿no? Hacen sus videos. Y ahí me acordaba de la definición que dijo Ana justo cuando empezaba, ¿no? Que es la cuestión de danzar para la cámara, ¿no? Esta relación, entonces, es una danza que solo existe porque está siendo hecha para una cámara. Entonces, cuando la gente le dice, bueno, TikTok no es videodanza, yo, quizá no sea, ¿no? Quizá no sea en este contexto que estamos en el contexto más propicio a las discusiones teóricas o las discusiones de las artes, pero es una relación muy estrecha con la videodanza, ¿no? Con el lenguaje, ese lenguaje de danzar para la tela, ¿no? De danzar para el aparato. Entonces creo que hay esta interferencia. Entonces ahí ya tenemos como una frontera que se va borrando, ¿no? Que se empieza a lo que estaría, y es muy interesante porque la videodanza es una producción audiovisual que está muy lejos de la mayoría de las personas. Si preguntar a toda la gente que hace sus TikToks bailando y le preguntar, ¿sabes lo que es una videodanza? Quizá va a hacer la relación cuando nombras, pero no tiene idea de que eso es un lenguaje artístico que tiene una tradición, ¿no? Y toda una producción, claro, además de marginal, pero me parece interesante cómo llega el lenguaje, ¿no? Cómo llega ese lenguaje en esta producción más popular de toda la gente. Incluso se pone algo, solo, Rosángela, quiero sí. interrumpir porque hablaste tú justamente antes de algo que eran como los profesionales y los amateurs. Entonces, aquí miramos algo en lo cual TikTok irrumpe y los amateurs, a través de estas herramientas, sin saber el concepto de la videodanza, se apropian, ¿no es cierto? Y empiezan a utilizar este tipo de herramientas para crear. Eso es súper interesante. Sí, sí, total. Y ahí además hace tanto suceso que el Instagram cría, ¿no? Algo que algunos van a decir que es como un genérico de TikTok.
que es el Río, para permitir que las personas puedan incluso subir sus videos de TikTok a Instagram, ¿no? Y cuando miramos, claro, hay otros contenidos, pero la mayoría es de danza para la pantalla, danza para el aparato. Y ahí, bueno, y ahí entonces llega un poco, creo que es a eso que lo que Katy también señalaba, que es pensar entonces en cómo se establecen las tensiones entre lo que serían las narrativas audiovisuales hegemónicas y estas narrativas insurgentes que están ahí. Y sobre todo, incluso cuando estamos hablando de un género artístico que es marginal, también se establece una relación, ¿no? De un género que sería artístico y estas relaciones que son insurgentes, ¿no? Y ahí colocamos, creo que es una cuestión que me gustaría investigar todavía más, ¿no? Que es pensar cómo se ponen en transformación o cómo se pone en tensión la hegemonía, ¿no? La hegemonía de los discursos, la hegemonía de los saberes, ¿no? Y esto creo que la videodanza ya lo hacía en relación al cine. Porque lo primero cuando alguien empieza a hacer videodanza, y me parece muy gracioso, que le exigen que sepa el lenguaje audiovisual. Y yo, bueno, para nada, tienes una cámara, no interesa decirle cómo es, qué plano está haciendo, pero que lo hagas, ¿no? Y como tenemos toda una alfabetización audiovisual que se da en mirar, mucho más do que en leer la teoría, la gente puede hacerlo. Entonces creo que estos lugares hegemónicos que son tensionados con estos cambios es algo que a nosotros que somos investigadores nos interesa mirar, incluso a nosotros, ¿no? A cómo miramos a estas tecnologías, a cómo miramos a estas producciones y a cómo hacemos las distinciones, incluso esta, ¿no? Entre los profesionales y los amateurs, ¿no? Y eso también es un juzgamiento de valor, sería, se puede decir, ¿no? Entonces también tenemos que hacer esto, nuestro mea culpa, de pensar cómo estamos mirando estas cuestiones. Y estas transformaciones, me parecen, las narrativas van entonces proponiendo esta tensión o este cuestionamiento de las hegemonías, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo estas narrativas que van surgiendo, que son insurgentes, que nacen en estos lugares donde nadie los está esperando, pero de ahí surgen y se ponen muy, muy populares, y empiezan entonces a interferir, ¿no? En la producción que sería el mainstream, ¿no? Entonces vamos a ver cómo algunas producciones que serían un poco más comerciales van a se apropiar de contenidos o de maneras de narrar, de maneras de hacer la, la producción audiovisual, la imagen que surgen en estas narrativas, ¿no? Entonces el lenguaje, las técnicas e incluso la cuestión de las identidades, de la corporalidad, esa tensión que nace en estas producciones que son marginales, que son insurgentes y que tienen como públicos específicos, y empieza a hacer alguna fuerza en estas otras narrativas, ¿no? Y a exigir que también ahí pues, se empiecen a mostrar, ¿no? Empecemos a tener esta presencia. Entonces, para mí esta tensión es algo que es y creo que y no es algo que nace ahora, que vamos viendo durante toda la cuestión de la historia, ¿no? De las tecnologías, de los lenguajes artísticos, pero es ahí que creo que se dan las transformaciones y por eso me interesa pensar en estas cuestiones. Y ahí pienso, ¿no? Y creo que puedo ahí dejar por ahí para seguirnos, pero la cuestión de cómo en la universidad o cómo nosotros que estamos trabajando con la investigación vamos a pensar estas audiovisualidades insurgentes, cómo vamos por qué perspectiva vamos a investigar, ¿no? Lo que nos interesa pensar eso y cómo vamos a traer esto para nuestra experiencia en cuanto a docencia, ¿no? Cómo vamos a trabajar, por ejemplo, yo que estoy en la maestría en artes y que también he administrado clases en el grado de artes visuales y trabajando con cinema y artes visuales, ¿no? ¿Cómo voy a estar en una clase trabajando y, claro, hacer toda una historiografía de las relaciones entre cine y artes visuales, pero sin llegar en el contemporáneo y mirar para lo que hacen las personas en TikTok, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a negar la expertise de los alumnos que hacen estas producciones? Entonces creo que también ahí tenemos tensiones nosotros en la experiencia como docentes. Y también otra cuestión que me parece muy interesante para nosotros que estamos en la universidad es pensar cómo será esta discusión, ¿no? Esta producción. Nosotros que hemos tenido los festivales, ¿no? Incluso ahí nos conocemos a Ana como jurada del Festival de Videodanza. Como nosotros que estamos haciendo festivales, ¿qué queremos? ¿No? ¿Cómo llegamos a la comunidad? ¿Cómo estas producciones
y estos trabajos tan potentes y tan hermosos que incluso que incluso presentan otras corporalidades que las personas no ven, pueden llegar a ser conocidos. Y ahí creo que tenemos toda una cuestión para profundizar después. Y aquí Gracias, corto. Ángela. Y en realidad, bueno, hay algunas preguntas que vamos a ver si las desarrollamos después, aunque tienen relación con lo que ustedes un poco nos han estado hablando ahora, pero si les parece las dejamos para el final, porque me gustaría un poco no perder el hilo de lo que estamos conversando, y de hecho tú has trabajado este rato, has tratado un tema que me gustaría que lo amplíe Ana, y que justamente aborda el tema de qué tipo de modalidades son las que existen dentro de la videodanza. Ana escribió justamente un artículo que trabaja sobre esto, y ella hace hincapié justamente en que existen una multiplicidad de modalidades o fórmulas que vienen a convertirse en posibilidades de discurso y amplían cada tipo de práctica en diferentes direcciones. Y de ahí nacen estas modalidades, digamos, de la videodanza y de prácticas emergentes que están de alguna forma haciendo una hibridación dentro del audiovisual. Así que, Ana, a mí me encantaría que tú puedas ampliar este tema y que nos puedas contar, que en cierta forma va conectado con lo que dijo Rosángela, ¿no? De cómo, y la pregunta que me nació cuando tú estabas hablando de justamente la fuerza que ha tomado este tipo de prácticas a través de las tecnologías, y que personas que ya no siendo profesionales solamente, sino amateurs, como decía Rosángela, toman estos espacios para poder hacer o utilizar diferentes modalidades para poder expresar mediante la videodanza y la tecnología todo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces te dejo para que tú nos puedas explicar. Muy bien, sí, sí. Muy interesante todo. Tengo ahora un gran número de ideas. Intentaré unirlas todas a esto que iba a presentar en este lugar. Naturalmente, bueno, completamente de acuerdo con Rosángela en esa idea de que es verdad que a veces nos miramos todas estas prácticas desde la academia, desde la universidad, y es verdad que en eso, bueno, pues un mea culpa, porque evidentemente de hecho, a veces uno realiza estas clasificaciones o estas tipologías más bien como para asentar ciertas cosas y luego poder, ¿verdad?, seguir, digamos, en un ámbito que cambia muy rápidamente, se desarrolla, se transforma y apenas da tiempo a conocer todas las posibilidades que la gente, ya sea de manera amateur en ese caso, o luego esa influencia en los creadores, pues que todos hacen posible, ¿no?, esta efervescencia de modalidades, formatos tan interesante, que se da ya además mucho más si la unimos con redes sociales como TikTok o como Instagram, sin duda, donde la gente lo que hace es apropiarse de esto. De todo esto la gente se apropia y dice, bueno, aquí lo importante es que yo uso esto para como expresión de identidad y también como para socializarme, ¿no?, y para crear colectivo y para que mi discurso se vea bueno, pues en todos los lugares del mundo, si eso es posible, ¿no? Bueno, me desvío un poco, ¿no? Pero sí es verdad que rápidamente sí me gustaría, y está muy relacionado con alguna, en realidad con alguna de las preguntas que hace sobre todo mi compañero amigo Jerónimo Rivera, estas ideas de pronto yo tuve que pensar qué tipo de videodanza había, ¿no?, para dar alguna formulación a esa idea de que en una videodanza lo interesante es cuando, o en una práctica de danza en vídeo o con pantallas, lo interesante es que la danza, es decir, el cuerpo en movimiento, ya sea canónico, ya sea hegemónico, ya sea solo una persona presentándose y el vídeo, para que los dos tengan ofrezcan lo mejor de sí mismos para dar una buena práctica y dar una buena bueno, pues obra, ¿no? Y podríamos diferenciar tres. Voy a hacerlo lo más rápidamente posible. A mí ya me llamaba la atención que una videodanza que con frecuencia veía, lo leía, esto es una videodanza, ¿no? Y cuando veías la obra,
pues básicamente era un registro de danza. Este tipo de modalidad de videodanza yo lo he llamado grado cero de la videodanza, porque es simplemente registrar con vídeo o con tecnología que haga posible el registro en imagen, cualquiera, ya sea digital, ya sea en vídeo, ya sea analógico, ya sea en cine, que cada vez queda menos, pues esa práctica dancística y luego poder verla, poder hacerla posible en otros ámbitos. Este es, como yo digo, el grado cero de la videodanza, que fue la primera fórmula de la videodanza, que se dio sobre todo en las videocreaciones de Nam June Paik, de todos los grandes, ¿no? de la videocreación de la primera generación, ¿no? Creo que esto no tengo que poner ni siquiera ningún ejemplo, ¿no? Luego podría hablarse de una modalidad intermedia, podríamos llamarle grado 1 o grado 2, el que queráis. Modalidad intermedia en la que el vídeo participa, el vídeo comenzó en la videodanza a participar un poco más, normalmente como fondo escenográfico, ¿vale? Como intermedio teatral a través de proyecciones, en el que el diseño de la coreografía tenía alguna interacción, o sea, la coreografía del cuerpo interactuaba con ese fondo escenográfico, ese vídeo, pero la obra seguía siendo de alguna manera escénica. O sea, digamos, la segunda modalidad sería cuando el vídeo suma su capacidad de interacción con otro material escénico, que es, en este caso sería la danza o sería un intermedio de teatro donde hubiera movimiento o baile, y esta sería esta idea, ¿no? Aquí hay muchísimos ejemplos, la muy archiconocida Live de Hans van Manet, que hay cantidad de versiones y se pueden ver en internet, de hecho se llama Live, y es una práctica pues, que sigue dentro del mundo de la videocreación, pero que se encuentra en esta parte intermedia, ¿no? También muy conocida, The Symmetry Project, también muy repetida después por diferentes creadores, ¿no? Y en un tercer grado, si tuviéramos que dar como una especie de tercer grado o última modalidad, que ya es que podemos incluso realizar subtipos, como el dance film, con la archiconocida Rosas dan Rosas, de Anne Teresa de Kersmaker y Thierry Meri, que es muy conocida, que podemos ver ahora un ejemplo, es cuando realmente es lo que podríamos llevar una obra de videodanza, es una obra de vídeo monocanal que se dice, ¿no? Es una obra de vídeo creada especialmente donde la danza tiene un interés o aporta la capacidad de expresión, de belleza, por aquí aparecía sus capacidades estéticas, el ritmo, etcétera, ya sea con un bailarín o con varios bailarines, al ritmo o no al ritmo de la música. Lo que tiene esta tercera forma, que hay muchos que le llaman la screen dance o la videodanza específicamente, es que, ya digo, tanto el lenguaje audiovisual como el lenguaje de danza se ponen al servicio de la creación de una obra más o menos artística, es decir, si no artística, al menos con un discurso expresivo, con una intención de expresión, que puede ser muy variada. Y en ella, pues, sobre todo, lo que llama la atención es la utilización, exactamente ahí ligo con la pregunta que nos hacía Jerónimo, de la utilización del montaje audiovisual, del montaje cinematográfico desde lo más, en su sentido más primero o en su sentido clásico, al servicio de la mediación del cuerpo en movimiento. Y en este sentido podemos ver, porque bueno, no tenemos tanto tiempo para ver muchos ejemplos, pero ya digo, como no es algo que no es una obra que sea tan conocida, podemos ver un pequeño fragmento de Rosas dan Rosas, porque sin duda espero estar haciéndolo bien. Un poquito más adelante. ¿Se ve? Ana, solo viendo tu pantalla, no sé si estás viendo. ¿Ahora?
Bueno, en esta obra, que podríamos considerar de dance film, lo que vemos es la utilización del montaje cinematográfico para evidentemente, mediar bueno, más larga lo que estamos viendo aquí, pero esta escena donde el baile es a la vez rítmico, a la vez expresivo, a la vez, naturalmente, no es solo un registro de danza, sino que el lenguaje audiovisual está al servicio, de alguna manera, de esa mediación de la danza. No solo vemos la danza, sino que la danza es diferente de lo que la veíamos, que estuviésemos en ese momento, en esa escena, en esa obra, asistiendo ahí. O sea, la danza es, desde varios puntos de vista, tomando puntos de vista de diversas localizaciones, diversos puntos de vista, con primeros planos, con planos detalles, el montaje está pensado para el espacio específico que tiene que use dentro de la escena. Naturalmente, para sobre todo pues esa idea de lo rítmico, lo repetitivo, lo maquinal, ¿no? Que es toda esta obra. El juego con el espacio in y el espacio O, como acabamos de ver, a veces la vemos por el propio lenguaje, por el propio punto de vista, o por el encuadre, parte de la danza, de la coreografía, a veces no, a veces cada una. Sí, esto evidentemente es una aplicación de otro lenguaje fílmico a una coreografía, también de las más utilizadas, de las más repetidas, de las más funcionadas, cantidad de tutoriales, cantidad de remix por esta obra desde los años 80. No, perdón, 97. ¿Vale? Entonces, ay, perdón. Sí se vio, ¿verdad? Y ya no. Vale, perfecto. Nunca sé bien si... dando no quiero pasarme tampoco de tiempo, dando un paso más dentro de, evidentemente, de esta última fórmula de la Street Dance, que desde entonces podemos ver muchísimas más obras. Quiero poner o subrayar otro ejemplo que podríamos hablar en ella de una especie de modelo que luego ha servido y que luego hemos visto mucho durante el confinamiento. La gente se reunía para bailar o hacía tutoriales, y o sea, este tema de la multipantalla, de cómo la propia, ya no de la cámara, sino de la pantalla, en este caso del ordenador, se convierte en el espacio propio del discurso y de la recepción, de una obra de Natalie Bookchin, que es algo así como, ella lo define como una especie de máquina visual de danza, donde, bueno, lo que ella hace es aplicar algunas de las ideas de Krakauer y de la producción postfordista de productos, etcétera, al baile y a cómo es mediado y cómo es consumido en la contemporaneidad. Se llama Mass Ornament, como la obra también de Krakauer, en su caso del año 2009, y es ejemplo, o podemos ver en ella, pues esta idea de, o sea, tiene todas las características propias de la creación audiovisual en red, la repetición, la utilización de la creación colectiva de movimientos y de momentos para hacer una coreografía colectiva. Voy a darle aquí de nuevo para que veamos. Espero de nuevo poder hacerlo bien. Un momento. ¿Se ve? No, porque es lo contrario. Perdone, no siempre tengo una gran...
con el Zoom. No, es que, perdón, es al contrario. Primero lo abro. Pero no está en el... No se ve bien. ¿Se ve bien? ¿No se ve ahora tampoco? Perdón. No, hace rato dejaste de compartir. One, two, three, four. Bueno, parece que he tenido algún problema, pero creo que al final se ha visto la idea de la que hablaba, ¿no? Esta idea de coreografía colectiva. Y algo que he olvidado decir es esta idea también del archivo, ¿no? Del artista, en este caso de la videocreadora, como archivista universal que se dedica a recopilar en todas las pantallas y todos las plataformas posibles, todos los vídeos disponibles, y que se convierte en un poco comisario de la danza colectiva, ¿no? Y crea su propio montaje con todo ello, ¿no? Y esta es solo una idea más o una fórmula más dentro de esta gran modalidad que es la videodanza o screen dance, ¿no? Que se llama en la academia anglosajona este tipo de prácticas. La creación colectiva luego sigue por muchos lados, como ha apuntado también Rosángela. Y bueno, quería hacer, estabas hablando justamente de la pregunta que había hecho Jerónimo para poderles poner en contexto. Él lo que nos decía es que les gustaría saber si había una reflexión puntual sobre el tema del montaje audiovisual como parte de la coreografía y herramienta de expresión. Eso es lo que se estaba refiriendo un poco Ana en el momento que estaba hablando. Y me gustaría sí poner antes de hacerle la siguiente pregunta a Rosángela, me parece que está bien, digamos, puntualizarla. Alguien estaba, a ver si lo encuentro, estaba preguntando qué diferencia existe entre la danza y el baile.
si existe alguna diferencia entre las dos, que eso es importante, inclusive hasta por el mismo hecho de lo que estamos trayendo a colación de las nuevas herramientas y de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Existe alguna diferencia entre esos dos ámbitos de expresión? Es una pregunta para mí, tal como yo las he utilizado, yo las he utilizado como sinónimos. En principio como sinónimos. Ya a lo mejor dentro del mundo del folclore, de antropología, etcétera, quizás puede haber diversas definiciones. Yo la he utilizado como sinónimo. Ok, muy bien. Y capaz que así también ahora en la parte con la tecnología se están utilizando como sinónimo, ¿no? Entonces no se hace una diferencia, digamos, entre esas dos expresiones artísticas, digamos. Pensando en el baile más contemporáneo, moderno, y lo otro como una danza que está mucho más ligada a la parte clásica, ¿no? Clásica y académica, sí, puede haber esa relación, pero yo los he utilizado como sinónimos, para no repetir siempre. Muchas gracias, Ana. Y bueno, hay algo que me pareció súper interesante y que al final nos dejó como así una idea, Rosángela, que es inclusive, se me venía a la cabeza un festival que tenemos nosotros acá, que es el Festival de Artes, y decía qué interesante sería poder traer todas estas expresiones artísticas a través del video, ¿no es cierto? De que no solo sean, digamos, expresiones que se hacen in situ en los espacios, sino también traer estos espacios a los festivales. Entonces, ahí me nace y me gustaría que tú lo amplíes, Rosángela, porque tienes experiencia y has estado un poco intentando trabajar en esta dinámica de los festivales. Es como, al final lo pusiste lo trajiste también, digamos, a colación, ¿qué es lo que se podría hacer a través de los festivales para poder motivar este tipo de trabajos a partir de la videodanza, ¿no es cierto? De la videocreación y la corporalidad en sí. Entonces, ¿cómo se puede trabajar a través de los festivales? ¿Y qué podríamos hacer? Ahí en Latinoamérica y en Iberoamérica hay un montón de espacios en los cuales pueden ser utilizados para este tipo de expresión, ¿no es cierto? A través de la videodanza. Ahora tú cuéntanos tu experiencia. Bueno, sí, esto es algo que ahí también puedo compartir pantalla porque también traje algo acerca de los festivales. A ver. Pero esto es algo que con otros compañeros que también están involucrados en festivales, hemos conversado mucho en este momento, sobre todo por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Y de todo lo que tenemos que hacer para que los festivales puedan acontecer. Bueno, acá tengo. Es que justamente traía a colación esto, fíjate, porque para nosotros este año el tema de la pandemia cambió el hecho de un festival que se hacía in situ, donde venían artistas, donde se utilizaban los escenarios físicos, que eran los medios de expresión, digamos, de contacto con la población, ahora tuvieron que volverse virtuales, ¿no? Y es otra oportunidad, como ustedes decían, para reinventarnos. Y es esto que ya lo teníamos, ¿no? Pero que no había sido explotado. Y esta es una de las formas, ¿no? Entonces, Sí, estaba en potencia, como te dijo, ¿no? Está en potencia y ahí como en algún momento se puede explorar esta potencia. Bueno, yo traje acá para nombrar algunos festivales. Cuando yo empiezo con la idea de los festivales, con un festival de videoarte, ¿no? En la universidad, porque como estaba justo trabajando con cinema y audiovisual en la universidad y propuse a mis alumnos que crearan producciones audiovisuales pensando en la relación entre arte y cinema. Empiezo entonces con este festival que este año estuvo en su segunda edición. En la primera edición lo hicimos en la universidad, en una sala que tuvimos que adaptar porque no teníamos una sala para hacer como una video instalación como me gustaría, ¿no? Para hacer esa inmersión en el video, en el sonido, pero ahí empezamos y este año tuvimos de hacerlo todo virtual. Entonces hicimos toda la convocatoria y todo, pero ahí lo pusimos en la virtualidad, en YouTube, ¿no? Lo subimos. Y después también hay un otro festival que está ahí cerca, también en la ciudad, ¿no? En esta ciudad donde está la universidad en que trabajo, que es la ciudad de Pelotas. Hay un otro festival que está en la ciudad, que es una ciudad fronteriza, pero que también tiene una otra universidad, que es Fresta.
y este es un festival, una muestra de cine experimental, que también hacía la cuestión de la videoinstalación, ¿no? Todo el predio era tomado por instalaciones de video, además de un lugar para hacer la exhibición para algunas obras específicas, pero tenían la videoinstalación por todo el predio. Y ese año también tuvo de se reinventar y hacerse todo virtual. Y ahí yo estuve como jurada en esta edición. Y acá tengo un otro festival que también yo conocí este año, por la cuestión de la virtualidad, acabamos nos conociendo con las directoras, que es una de las directoras, que Aladis, que también estuvo como jurada en el festival y Fibris, que es de videodanza. Y ahí me acordé justo, y algo que también me parece interesante, hablamos un rato, con este último ejemplo que ha mostrado Ana, ¿no? Ay, me olvidé cómo se llama, ¿cómo se llama Ana? Que este último video... Más ornament, más ornament, que era un proceso de Krakauer. Sí, está ahí, me acordé, y algo que quizá también puede ser interesante, pensamos con esta relación que se da entre los artistas y los amateurs, y que acontece mucho este año, que es justamente cuando vamos a tener muchas convocatorias que van a invitar a la gente a que se grabe bailando, ¿no? Por algún tiempo, y que se les envíe el video a los realizadores. Y después los realizadores, y ahí está la cuestión que ha hablado Jerónimo, que también me gustaría volver, que es la cuestión del montaje. Entonces, el trabajo de los artistas, de los realizadores, es hacer el montaje de estos trabajos y volver a hacerlos bailar, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, y creo que una de las mayores potencias contemporáneas de la videocreación es el montaje, ¿no? Como podemos nos apropiar de contenido, como podemos volver a trabajar con algún contenido que ya teníamos, entonces ahí me parece muy interesante. Y los festivales, y aquí en FISI se hizo también, como cuando empieza la pandemia y tienen que se reinventar, lo primero que hacen es hacer una convocatoria para la gente en general que se grabe bailando y que se envíen los videos. Y ahí, cuando empieza el festival, a una de las producciones que presentan es el video con todos estos videos, ¿no? Es el video de cómo están bailando juntos y cómo se hace el montaje de esta danza. Y ahí creo que entra una cuestión muy interesante para pensar la Internet, que es la creación colectiva, ¿no? Tenemos toda esta gente que bailó lo que quiso en su casa y después los realizadores volvieron a transformar esto en un trabajo, no en una otra producción. Y eso, si me acuerdo bien, lo he visto en muchos festivales este año. Muchos, sobre todo los que trabajan con cuestión de performance, video performance y de videodanza. Y eso me parece muy bueno porque involucra a la gente que no está, por ejemplo, en este estatus de artista, pero a producir algo que se puede entonces transformar en arte por el trabajo colectivo y de otra persona. Y ahí entonces está el FISI. Y el FISI además me interesa mucho porque también se nombra, porque nace a partir de un proyecto que se llama Corporalidad Expandida. Y ahí eso también hablábamos de cómo las corporalidades se están expandiendo por la cuestión de las tecnologías, ¿no? Es un poco volver la mano, ¿no? Que estamos, si las tecnologías son la expansión, pero también la corporalidad se expande en la tecnología. Y ahí vamos a tener muchos trabajos de videodanza comunitaria, que es algo que también creo que en esta idea de un poco lo que Katy preguntaba, ¿no? De que se proponen hacer trabajos de producciones artísticas junto a comunidades o junto a sitios específicos como con pueblos indígenas, ¿no? Con poblaciones específicas para presentar el lenguaje y proponer una creación colectiva, ¿no? Entonces eso también está muy interesante. Y justo llegamos en el FIFRIS, que nació este año, ¿no? Nació junto con la pandemia, y justo pensábamos hacer todo con una exhibición presencial en una galería en Porto Alegre, y después hacerlo como viajar por otra ciudad, y teníamos planeado mucho pensando en la cuestión justo de cómo hacemos para que estos lenguajes o esta producción, ¿no? Este tipo de producción artística encuentre otras miradas que no son siempre los pares, ¿no? Estamos haciendo para nosotros mismos, para nosotros que nos gusta, y estamos entonces siempre mirando. Y ahí lo que teníamos era una propuesta de hacer un educativo, se dice en Brasil, educativo para las muestras, que es una relación con varias escuelas, ¿no? Escuelas públicas de la ciudad de Porto Alegre, para hacer la visitación, para hacer talleres, ¿no? Y así empezar a sensibilizar
desde de los niños está para este lenguaje, ¿no? Y me parece que estaría muy bueno justo porque también pensamos en eso, tenemos el TikTok, ¿no? Que ya trae como ya instiga en este lenguaje. Y así proponer esta experiencia para también un poco como poner la mirada en otro lugar, ¿no? Para hacer como un ejercicio de mirada distinta para los niños, para que puedan también entender que hay otras posibilidades, ¿no? Y también para ponerles en contacto con la diversidad de las producciones que ahí teníamos. Entonces son cosas que estamos pensando, Katy, y después podemos pensar juntos porque creo que es lo que a mí en ese momento más me interesa, justamente eso, que logremos, ¿no? Hacer como una diversidad, ¿no? Diversificar más la producción, diversificar más la mirada, porque sabemos que es una cuestión que está muy involucrada con muchas de las cuestiones que vivimos, que son muy problemáticas, que tienen a ver con el racismo, con la transfobia, con la homofobia, y todo tiene mucho que ver con la cuestión del distanciamiento, ¿no? De cómo estamos cerrados de una representación hegemónica que es blanca, que es cis, ¿no? Que es heteronormativa. Entonces, quizá, y ahí por eso también me encantan la videodanza y la videoperformance, la videocreación, que tiene que ver con la corporalidad, porque sienten que contar una historia muy didáctica, ¿no? Sin tener que presentar muy didácticamente, podemos presentar una diversidad muy linda y podemos presentar esta diversidad en contacto, en diálogo, ¿no? En danza, ¿no? Los cuerpos en movimiento. Entonces, creo que ahí tenemos esta potencia. Y bueno, para encerrar, entonces, voy pasando acá, tenía una presentación de todo lo festival. Acá están nuestros jurados hermosos. Pero lo que quería puntuar acá, para volver un poco a esta cuestión de la corporalidad y de cómo eso me parece importante. Después de la selección, cuando fuimos a montar las muestras, que hicimos 4 muestras, ¿no? Empezamos a mirar estos trabajos que habían sido seleccionados y empezamos a pensar cómo podríamos ponerlos en diálogo, porque teníamos que hacer los bloques de presentación. Y en este momento lo que nos damos cuenta es que, además que se puede hacer otros tipos de videos que no tengan el cuerpo, ahí todos tenían, ¿no? La corporalidad estaba muy presente. Y la corporalidad en su multiplicidad, en su multiplicidad de expresiones, ¿no? Entonces tenemos ahí yo fuimos pensando en una corpografía, ¿no? Una corpografía de la ciudad, una corpografía de la distopía, ¿no? A la cuestión de la naturaleza también, ahí pensamos la naturaleza incorporada, entonces la relación del cuerpo con la naturaleza, y en algún momento también la cuestión de la corporalidad, cuando justamente tenemos una videodanza que explora el cuerpo del danzarino, del bailarín, del performer, de lo que sea, y que la cuestión toda es explorar esta relación del cámara con el cuerpo. Y así que por eso también que empecé a mirar por las cuestiones de cómo traer esa discusión de la corporalidad, de la diversidad, de todo eso de una manera muy lúdica y de una manera muy importante para quizá podemos avanzar un poquito en estas cuestiones que bueno, ya he nombrado en algún momento. Pero bueno, me fui ya. Ahí, Katy, te devuelvo la palabra. Es que realmente es un tema que, como decía Ana, no es un tema explorado y que nos queda súper corto el tiempo. Es 1 hora, ahora ya me estaba escribiendo por interno, vamos muy mal de tiempo, pero es un tema apasionante que además lo has conectado con algo. Bueno, una de las preguntas finales justamente, y que ya las has abordado en cierta forma, es el tema del futuro y que lo has hablado durante la exposición inclusive, que tiene la videodanza, ¿no es cierto? De estas prácticas audiovisuales, esta narrativa, que me gustaría así como rápidamente que ustedes puedan exponer cuál es el futuro que tenemos. Bueno, sobre todo Ana, que no lo abordó, tú lo has abordado en cierta parte, pero además me gustaría recalcar algo que lo dijiste al final, es esa capacidad que podemos
de sensibilizar a la población, sobre todo yo siempre digo a esas poblaciones todavía jóvenes, a los niños, en torno a el tema de la parte artística, ¿no? Y creo que la pandemia, de alguna forma, aunque ha traído muchas cosas negativas, pero también nos ha dado la oportunidad y la posibilidad de ver en la tecnología llegar a ciertos espacios que antes cierto tipo de población no lo tenía, ¿no es cierto? O pensar en que las escuelas se pueden insertar este tipo de productos para crear sensibilidades que tal vez antes ni siquiera nos lo pensábamos. Entonces ahí nos queda, yo creo que una línea por conectar, por trabajar. Ustedes la están explorando, pero lo que yo les decía, a mí, yo este rato que ustedes hablaban, se me venía en mente el festival y decía qué bonito que sería conectar todas estas cosas también con los festivales en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces ahí nos queda como red un trabajo bastante interesante por hacer, ¿no? Entonces les quiero dejar así como las últimas palabras para que ustedes nos puedan hablar sobre ese futuro que tenemos con este tema y agradecer. Quiero pedir disculpas porque además el tiempo no nos permite poder despejar todas las inquietudes que hemos tenido en la red. Hay como más de 30 comentarios y el tiempo se nos queda así súper cortito. Más bien, a ver si ustedes, aquí hemos recibido por interno algunas, pero estaba yo viendo en el Facebook y hay muchas preguntas, así que más bien si también podemos crear ese espacio interactivo dentro de la red, el momento que ustedes tengan un tiempito, si pueden también comentarles en el Facebook a las personas que nos han escrito, a Jerónimo, a Andrea Martínez, muchísimas gracias por estar siguiéndonos, a Estefanía Gabriela Perdomo, a Rosa María Monzón, a Karen Tolentino. Entonces hay muchas personas que nos han escrito. Se me van algunas, que las tengo este rato así como aquí en el chat, pero en Facebook hay un montón de preguntas, así que les dejo en esta última parte para ya cerrar, así que le decía a Ana que pensaba dejarla hasta las 10:30, así que tienen 8 minutos para poder darnos ese futuro que nosotros tenemos con este tema. ¿Cuál es el futuro que nos... Ana, si te parece, ¿comienzas? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, tengo de nuevo muchas ideas y voy a intentar un poco compartirlas, ¿no? La verdad es que el panorama que ha dado Rosángela es absolutamente, pues, describe lo que es la contemporaneidad de la videodanza, y más en este momento donde... Bueno, pues no son posibles los viajes, la producción de todo lo audiovisual se está resintiendo y estas capacidades de la creación colectiva y de luego festivales que también son colectivos, es decir, la capacidad que dan estos festivales para exhibir como exhibición de todas estas obras, creo que está explosionando y que va a ir a más, ¿no? Quiero indicar que eso es especialmente así en Latinoamérica y no tanto en España, o al menos en Europa, así lo siento yo. Me parece que en Latinoamérica viven en un momento magnífico de la videodanza y de sus festivales y de todo lo que tiene que ver con la videocreación, y especialmente de la videocreación, digamos, de la práctica de vídeo en sus diferentes fórmulas, pero desde un punto de vista amateur, o gente que tiene una compañía y se hace sus pequeñas videodanzas y comienza a dar ese salto también al vídeo y a que se vean las cosas que se hacen en festivales de vídeo, y creo que eso especialmente allí, con lo cual, bueno, felicitarles porque les aseguro que aquí el panorama no es tan positivo, ¿no? No tenemos esa capacidad aún. Aquí se va viendo algo, pero bueno, prácticamente el FIB es el único festival que más o menos todo el mundo le suena, un festival de videodanza que hay en el País Vasco, no recuerdo cuál es la ciudad, es el único que suena un poco, ¿no? Y no llega a los suyos, ¿no? A la fuerza y al alcance que tienen los suyos. Y luego una idea que he ido viendo, he estado intentando copiar las preguntas para ver si luego las podemos responder incluso por mail, viendo ya en el YouTube. Y cuando hablan de la videodanza es una creación híbrida,
Con ello, bueno, con ello quería yo hablar o quería expresar esta idea de que tiene que ver con dos artes o dos materialidades, la del cuerpo, la danza o la performance, que bueno, que es incluso anterior a la video performance es incluso anterior a la videodanza, y la del vídeo, todas las tecnologías de la imagen. Pero en realidad es que la creación audiovisual y cultural contemporánea todo es híbrida, porque ninguna contiene solo una práctica. De hecho, bueno, pues ahora, por ejemplo, el teatro contemporáneo, ¿verdad? El que llaman, por ejemplo, teatro postdramático, pues incluye temas de vídeo, incluye proyecciones, incluye luego redes sociales, a la vez interaccionando. Es decir, que esto en realidad es que se complejiza mucho, ¿no? Pero una idea que estaba pensando el otro día y pensando hace un momento, que retomaba hace un momento, es la idea del reflexionando un poco sobre el cuerpo en esta situación de pandemia. Parece que la situación de pandemia que hemos vivido en estos meses y que seguimos, de hecho, estamos justo ahora así, ¿no? La pandemia o la situación de crisis que vivimos nos quiere sentados, ¿no? Inmóviles, ¿no? Y sin embargo tenemos una constante necesidad de movernos, de interactuar, de que nos vean bailando, de que nos vean de pie. Y de hecho esa idea es la que ha hecho posible todas estas cosas de las que hablaba también Rosángela y ha hecho explotar pues, los festivales, temas como el fenómeno de Jerusalema, ¿no? Que no sé si conocéis, pues este baile que han hecho, no sé si es en Senegal, y del que hay memes, remix y todo tipo de prácticas de nuevas coreografías a partir de ellas, ¿no? Esto solo puede darse, o parece que ha podido darse solo en estas circunstancias. Entonces, esta idea de el cuerpo inmóvil y móvil, parece que estamos ahí como en una tensión de la que hablaba Rosángela, muy interesante, ¿no? Y quizás, bueno, no sabemos dónde a lo mejor puede esto llevarnos. Desde luego, esperemos que siga desarrollándose en ese sentido del que hablaba Rosángela. Muchas gracias, Ana, por ese acercamiento que nos has hecho al futuro y has traído algo que es tan interesante justamente creo que ahora hemos valorado cuando nos quieren quietos, hemos valorado ese aspecto de poder movernos y de poder mostrarlo a través de las redes, ¿no? De forma amateur, no de forma profesional, sino que vemos que inclusive grandes talentos y habilidades pueden explorarse y son los jóvenes los que están tomando la posta, así que tenemos unas generaciones que pueden hacer mucho en torno a estos temas. Y quiero finalizar con Rosángela. ¿Cómo ves tú el futuro? Bueno, muy rápidamente. Desde Latinoamérica, que tenemos otras prácticas totalmente distintas. A veces pensamos que es como todo es igual en el mundo o que tenemos las mismas experiencias y habla Ana y nos rompe todo. No, ustedes están eso es algo de ustedes. Sí, me parece muy interesante. Yo me encantó todo como finalizó, como ha cerrado Ana, porque me parece que ahí tenemos muchas cuestiones para seguir pensando, incluso para reflexionar en artículos, otras cuestiones académicas que me parece muy interesante. Pero además de pensar también, ¿no?, algo que me parece importante destacar también, cómo la cuestión de la danza se va de a poco volviendo al cine con una fuerza. Eso me parece muy interesante, como tengo percibido, ¿no?, en algunas producciones muy contemporáneas. Y ahí creo que también es un camino, quizá por eso también que hablaba Ana, de que estamos muy inmovilizados en la silla, ahora queremos ver todo en movimiento. Pero lo que creo que podemos pensar para el futuro, y además de que ojalá que tengamos un futuro, ¿no?, porque todavía no sabemos, es lo que quizá podemos proponer juntos, ¿no? Creo que ahí tenemos como red, ¿no?, todas estas ideas para seguir haciendo estas investigaciones, haciendo como estas proposiciones, pensando en los festivales, pensando en producir movimiento en la videodanza, de la videoarte, de la videoperformance, y seguir entonces armando más red, ¿no? Interligando, como decía Kat, me parece muy bueno, pensamos en unir nuestros festivales y ponemos esto en marcha, porque incluso también en América Latina tenemos una diversidad tremenda, ¿no?
de norte a sur es mucho, muy distinto, y ahí podemos conocer mucho por los trabajos, y ahí también un poco, sobre todo en Brasil, que Brasil no se ve mucho como América Latina, entonces me parece que está bueno conocernos más, ¿no? Estarmos más en contacto. Y para eso está la red. Y creo que Red Nav, y así ya voy terminando, creo que Red Nav en este año se ha reinventado muy bien, ¿no? Me gustaría felicitarnos a nosotros porque está siendo todavía muy difícil, y además de todo podemos hacer mucho trabajo y muchas cosas interesantes, y proponer muchas cosas y seguir pensando en cosas que nos interesan, y que también nos interesa pensar en eso para los demás, ¿no? Además de la red, además de la academia, pensar en las personas, pensar en cómo podemos aportar cuestiones. Y bueno, muchas gracias a todos que nos están asistiendo, y ahí, beso enorme. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Rosângela. Igual, como decía, les quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de todo esto, a Alejandro, a Manuel, a Juan Carlos, a Federico, por hacer posible esto, pero sobre todo porque, como acabaste diciendo, yo creo que para la red este año ha sido súper importante, porque no, a pesar de tener y estar dentro del mundo de la comunicación, no nos habíamos permitido ver la posibilidad que tiene la tecnología de poder conectarnos sin tener que viajar, ¿no es cierto? Y poder inclusive hablar de los proyectos, hablar de las cosas que estamos haciendo, y llevarlas no solo desde ese ámbito académico de trabajar artículos que generalmente son más para nosotros que para la población en general, pero sí que esos artículos se vean de alguna forma conectados con la población. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de los festivales, yo decía, es que eso es vinculación, lo que nosotros decimos, eso es vincular a la sociedad con las cosas que nosotros estamos investigando, viendo, y que a veces no reflexionamos sobre eso, sobre esas prácticas que ahora están muy, no se habla, o sea, son muy comunes en estas redes sociales, en TikTok, en Instagram, y que irrumpen y cambian todo el esquema que nosotros habíamos pensado y teníamos como las prácticas contemporáneas, y empiezan a hacerse como un choque, ¿no es cierto?, entre lo clásico y entre lo actual. Es el mismo que nos hacían la pregunta entre qué es el baile y qué es la danza, ¿no? En reflexionar sobre esas cosas, pero sobre todo en pensar en estas nuevas generaciones, que se les viene duro, pero que yo creo que a través del fortalecimiento de la cultura y de la comunicación como tal, para poder ampliar toda esta parte cultural, yo creo que ese es el trabajo que nos queda a nosotros, como académicos y como comunicadores, conectar estas cosas, ¿no? Y utilizar verdaderamente la tecnología en lo que se requiere en este caso. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Gracias también estoy segura que con los estudiantes que ustedes tienen, a los cuales les dan clase, están motivándolos también en hacer este tipo de prácticas. De hecho, conversaba internamente con una compañera y ella me decía, estoy haciendo un tema de videocreación con mis estudiantes. Me encantó porque decía, podemos conectar tantas cosas, así que esto nos queda, es la puertita que nos queda abierta para poder mirar posibilidades de colaboración entre Iberoamérica, los académicos de Iberoamérica del área audiovisual. Así que gracias a Jerónimo igual por seguir liderando este gran equipo y esta red. Así que les deseo muy buenos días y muy buenas tardes en España, y que toda la semana vaya muy bien. Y bueno, y también aprovecho para desearles muy buenas fiestas de Navidad, y lo único que uno agradece en este momento es tener salud y la familia completa. Así que muchísimas gracias y me alegra mucho haberles visto el día de hoy, haber podido compartir este espacio con estas dos grandes mujeres. Muchas gracias a todos y gracias también a vosotras dos, porque ha sido un placer y un honor. Muchas gracias, me encantó estar acá con ustedes, muy bueno poder compartir y poder estar con amigas, y ahí es eso. Hasta la próxima.